Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a la Universidad Privada Boliviana. Bueno, soy el director de la Fundación Agua Tuya y he venido a compartir un poco la experiencia de la Fundación en plantas de tratamiento, pero también tocar algunos datos de la última, el último diagnóstico de plantas de tratamiento que se hizo en Bolivia el año 2017. Quiero hablar un poco del agua, que es lo que nos trae en este seminario, en este taller. Y ya nuestro vicerrector dijo algo, que la cantidad de agua en el mundo es única, es una cantidad finita, aproximadamente 1.400 millones de kilómetros cúbicos de agua, de las cuales el 3% solamente es agua dulce. Y ese 3% está distribuido de forma totalmente desigual en el mundo. Es por esta razón que hay ciudades que no tienen y están sufriendo ya la escasez de agua dulce. Este es un cuadro de la UNESCO, es un balance hídrico, y que estima que en el año 2025 3 millones de personas vivirán en países afectados por la escasez de agua. Entonces, acá nos trae a una reflexión, que es muy importante trabajar en la seguridad hídrica a nivel mundial. Frente a esa escasez de agua, las ciudades en el mundo están creciendo, se están poblando. Y aquí tenemos una simulación muy interesante de una institución que es EABAC, una simulación que hace de las ciudades desde el año 1960 hasta una proyección al año 2025. En 1960 existía solamente 2 ciudades mayores a 10 millones de habitantes, ¿no? Una que está por acá, que es Tokio, y otra que está por acá en Estados Unidos, Nueva York. Y los colores nos dicen el grado de urbanización en el año 1960 de los diferentes países. Y el grado de urbanización de estos estaban entre 0 y 25, muchos de ellos, sobre todo en África, entre 25 y 50, algunos en Sudamérica, y entre 50 y 75, la mayoría de ellos. Entonces, esto pasaba en el año 1960. 10 años después, el año 1970, ya se ve ciudades, países urbanizados, ¿no? En Sudamérica podemos ver Argentina y la aparición de 2 ciudades con más de 10 millones de habitantes, México, Distrito Federal y Sao Paulo. Entonces, a medida que va pasando los años, en 10 años ha habido un proceso de urbanización, pero donde se ha dado más la urbanización ha sido en los últimos 20 años. Acá tenemos al 2011, donde ya se pueden ver muchas ciudades entre 1 y 5 millones de habitantes, entre 5 y 10 millones de habitantes, y más ciudades de 10 millones de habitantes. Aproximadamente 22 ciudades de 10 millones de habitantes. Y el grado de urbanización se nota claramente. En el caso de Bolivia ya aparecen 2 ciudades entre 1 millón de habitantes y 5 millones, como es La Paz y Santa Cruz. Y al 2025 tenemos todavía más urbanización. Entonces, esto es un proceso natural que se está dando y se están volviendo las ciudades mucho más urbanas. Entonces, esto es un reto frente a esa escasez de agua que se está dando en todos los países. En Bolivia, concretamente, como podían ver en el cuadro anterior, estaba entre 50 y 75. Entonces, exactamente, en Bolivia está en 67%. Entonces, en Bolivia la urbanización está en un 67%. Y la ciudad más urbana de Bolivia es Santa Cruz, con un 81%. ¿No? Santa Cruz está creciendo muy rápidamente, tenemos un fuerte crecimiento poblacional. Pero estas ciudades no crecen de forma homogénea. Estas ciudades crecen de forma impredecible.
sobre todo en países de medios y bajos ingresos. Es por eso que tenemos por lo menos tres rangos de asentamientos, ¿no? Tenemos en la parte central de la ciudad, que es la parte consolidada, la parte urbana de la ciudad. Pero además de eso hay una expansión urbana, producto de este crecimiento, pero también hay una tercera parte que son los asentamientos ilegales. Entonces, eso es lo que compone la ciudad, no es homogénea, es totalmente, podemos decir, heterogénea, pero tenemos que dar respuesta a cada uno de estos sectores con los servicios básicos, con el saneamiento urbano. Ya viene la pregunta, ¿cuál es la solución para el saneamiento para cada uno de estos diferentes sectores? ¿Qué clase de saneamiento le vamos a dar para que en estos sectores, en este momento no hay servicios básicos, existe una gran contaminación, el agua potable, entre comillas, potable que se les lleva con cisternas, porque no tienen redes de distribución de agua y tampoco tienen saneamiento, ¿no? Entonces, es una pregunta que debemos hacernos. A nivel mundial, el saneamiento también está de esta forma. Este es un dato del año 2017. Hay países que todavía están entre 0 y 25%, en África, digamos, la mayoría de los países. Bolivia, entre 50 y 75%, ¿no? Entonces, y hay países que están obviamente con coberturas mayores al 90%. El tratamiento de las aguas a nivel mundial. A nivel mundial, el promedio, se están tratando las aguas solo un 20%. Es decir, que un 80% están siendo evacuadas directamente sin un tratamiento alguno a ríos, quebradas, subsuelos, se está infiltrando, se puede contaminar los acuíferos. El tratamiento de aguas residuales es muy importante y es clave para proteger la salud, proteger el medio ambiente, pero también para lo que estamos hablando, para hacer frente a esta escasez del agua, ¿no? Podemos hacer un reuso de esta agua. Este tratamiento varía también en función a los países de ingreso alto, ingreso bajo, y esto es un dato de la Organización de Naciones Unidas, donde países de renta alta se estiman que tratan sus aguas en un 70%. En países de renta media en un 38% y en países pobres en un 8%. Entonces la situación es más complicada todavía en los países más pobres. Estos son algunos datos ya del inventario de plantas del año 2017, donde cómo estamos en Bolivia, y la cobertura 94% en el caso de agua potable, 67% en el caso del agua potable en el área rural y en el área urbana. En cuanto a la cobertura de saneamiento, estamos con un 68%, estamos mucho más bajos, y en el área rural 44%. Se ha estimado que más o menos en Bolivia se está tratando el 30% de las aguas, es decir, que un 70%, 30.5, un 69%, un 70% no está siendo tratado. Y ahí vemos claramente, ¿no? Esta es una foto del río Rocha. El río Rocha se encuentra de esta forma. Esta es una foto en la parte baja del río Rocha, en Vinto más o menos, entre Vinto y Quillacollo. Entonces, podemos ver claramente cómo están las aguas del río Rocha, donde prácticamente se ha convertido en una alcantarilla. Este inventario de plantas visitó 219 plantas. Se conformó un equipo, tres equipos, y más o menos esta fue la distribución de estas visitas, ¿no?
En el Beni 6, en Chuquisaca 24, en Cochabamba 45, en La Paz 45, en Oruro 13, en Pando 1, en Potosí 30, en Santa Cruz 40 y en Tarija 15. 219 plantas que fueron un poco analizadas durante qué problemas tenían. Y ahí se vio primero la tecnología. Entonces, la tecnología que se estaba utilizando en cada una de estas plantas, un 37% de estas plantas usaban una tecnología natural. Nos referimos a natural a las lagunas, a los humedales y a los lombrifiltros, que en la parte de Santa Cruz sobre todo se utilizan. Entonces hay un 30% de influencia de estos procesos de tratamiento. Un 37% anaerobios, ¿no? Los USB, los RAFAS, los RAC. Y lo interesante de acá es que con relación a un estudio que hizo la GIZ el 2011, se ha incrementado el tratamiento por anaerobios. En ese estudio que hizo la GIZ era mucho mayor la relación, eran 100 plantas de tratamiento y era mucho mayor la relación de los naturales, ¿no? Entonces se ve que había un incremento posiblemente de los tratamientos anaerobios. Los aerobios muy pocos, 1%, los primarios solamente cuentan con un tanque INHOF o un tanque séptico, un 23%, hay plantas que solo tienen un tratamiento primario. En cuanto al funcionamiento y al estado de las plantas, prácticamente podríamos decir no funcionan, estado mal, estado regular y en construcción, estas 4 categorías podríamos decir que no funcionan o funcionan a medias, ¿no? Las que no funcionan realmente 35, pero si sumamos entre estas 4 es mucho mayor el porcentaje. Solo el 22% de esas plantas que fueron visitadas tenían un buen funcionamiento. ¿Cuáles eran las principales causas? También se preguntó en la encuesta. Entonces, obviamente la principal causa es la operación o mantenimiento, o que la planta estaba colapsada, o que la planta había sido abandonada, nadie se hacía cargo, no había un dueño, no había alguien que operaba la planta. Entonces, o la comunidad del sector no había aceptado la planta nunca y la dejó, ni el gobierno municipal ni la comunidad. Entonces, había estas clases de problemas. De diseño, un 5%, y también algunas plantas que no funcionaban debido a que no se terminó el alcantarillado o el sistema de alcantarillado tenía algún problema. También en este estudio se preguntó si se reusaba en esas plantas el agua, y un 24% sí, en un 24% de estas plantas se usaba el agua, en el otro 76% no. Finalmente, ya con los datos del inventario, ¿dónde se reusa más el agua? ¿En qué departamento se reusa más el agua? Y ahí podemos ver que en Cochabamba es donde más reusan el agua, ¿no? Sobre todo en los sectores donde hay varios meses de estiaje, hay varios meses donde no cuentan con agua, se utiliza esta agua y como un uso complementario, cuando viene la época de lluvias, utilizan el agua para riego de la lluvia. Santa Cruz también y Chuquisaca, ¿no? Entonces, más en la ciudad de Cochabamba, en el departamento de Cochabamba. Esos eran más o menos los datos. A partir de acá quiero un poco contar la experiencia de la Fundación en el caso de tratamiento de aguas residuales. Y esta es una de las plantas que encontramos sin operación, sin mantenimiento, sin saber quién podía hacer este trabajo. La alcaldía no lo hacía la comunidad. Esta es una planta que así la encontramos en Tolata, totalmente colbatada, sin operación y sin mantenimiento, ¿no? Entonces son de este tipo de plantas podemos ver en Bolivia muchas de ellas, así abandonadas. Así como el río Rocha, este es el río Piraí en Santa Cruz,
donde podemos ver también claramente cómo está ingresando las aguas residuales sin tratamiento alguno. O este es el canal de riego de la Angostura, que pasa por Tiquipaya, viene desde la Angostura y se va al Valle Bajo. Y podemos ver claramente en el trayecto de este canal cómo hay descargas directas de alcantarillas al canal de riego. Acá también podemos ver claramente, este es un canal de riego que utilizan este es en el sector de Capinota, y cómo está acá la última tapa, o la última cámara del alcantarillado. Entonces acá no hay planta de tratamiento y directamente cuando tienen agua para riego o se junta con el agua, y cuando no haya esta agua para riego, seguramente esto directamente va por este canal de riego. Entonces ahí vemos tres impactos de descargas de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Obviamente afecta a la salud de la población, tenemos contaminación de los recursos hídricos y la contaminación de productos agrícolas. Concluimos ahí que hay una gestión deficiente de las aguas residuales domésticas que afectan sobre todo a las personas más pobres, a los agricultores que pueden usar estas aguas y a los consumidores por estos productos que pueden estar contaminados. Entonces, queremos buscar soluciones, queremos buscar alternativas para solucionar este problema. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible ya nos dicen y nos dan algunos lineamientos para poder enfrentar el problema. Y nos dicen que debemos enfrentar esto en toda la cadena de saneamiento, desde el interfaz o desde el baño, de nuestro baño, pero debemos cubrir toda esta cadena de saneamiento. Si nos quedamos a la mitad, estamos contaminando. Entonces tenemos que ir viendo soluciones para toda la cadena de saneamiento, desde los baños, que pueden ser baños secos, pueden ser baños con arrastre de agua o los baños que utilizamos. Tenemos que ver el transporte de esos residuos. Si es un tanque séptico, tenemos que ver un transporte, cómo se transporta eso. Si es una alcantarilla, que nuestra red de alcantarillado tenga las condiciones para transportar el agua residual. Luego tenemos que ver el tratamiento de esos residuos. Si son lodos, tenemos que ver una planta de lodos para tratar. Si es por la red de alcantarilla, tenemos que tener una planta de tratamiento adecuada para las aguas residuales y luego ver su reuso. Acá vamos a sacar algunos productos y tenemos que garantizar su reuso. Entonces eso es lo que nos dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y debemos contribuir a esos objetivos. Y en el caso concreto, el objetivo número 6, agua limpia y saneamiento, servicios seguros e inclusivos, e indirectamente a estos otros objetivos. En el caso del transporte, un manejo de residuos para la salud y el medio ambiente, acciones con el clima, y reuso para la agricultura y energía limpia, producción de energía limpia. Y entonces ahí estamos, y es necesario, estoy en tiempo todavía, tengo unos 4 más, es necesario un cambio de paradigma. No podemos seguir con lo mismo, uso ineficiente del agua, seguir contaminando, etc. Es un cambio de paradigma y ahí está lo que llamamos la economía circular aplicada al ciclo urbano del agua. Tenemos disponibilidad del agua, tenemos que cuidar esta agua si hacemos un saneamiento sostenible y podemos reusar. Entonces, esto es lo que tenemos que tener, ¿no? ¿Y qué me refiero a eso? Tenemos acá el agua potable, la población, aquí están las aguas residuales,
Ahí están los sistemas de alcantarillado sanitario, las diferentes soluciones, cámaras sépticas, baños ecológicos. Tenemos que ver cuáles son nuestros procesos de recolección y darle el tratamiento adecuado de las aguas residuales, de los lodos o de los residuos secos. Son procesos de tratamiento. Hacemos la eliminación de esos patógenos, utilizamos y recuperamos esos nutrientes que están ahí, podemos colocar para mejorar suelos, podemos colocar para mejorar cultivos y nuevamente volvemos. Entonces, esto es lo que estamos viendo como este cambio de paradigma. Voy a pasar muy rápido, entonces esto es ya nuestra experiencia como Abatuya. Tenemos siempre tres bloques: planificación, gestión ambiental y tecnología. Tenemos tres cosas importantes que debemos analizar para la implementación o para la intervención en una zona. Una planificación relacionada con planes del agua, normativa, tecnología, centralizado, semidescentralizado, y una gestión sostenible relacionado sobre todo por el modelo de gestión y las tarifas, porque esto se cubre con una tarifa. Tenemos una experiencia de planificación en CLISA. Debe tomarse en cuenta en esta planificación toda la cuenca. Estamos viendo, ¿no?, que es tan importante la cuenca, porque ahí están las fuentes de agua. Entonces, la cuenca, desde la cuenca hasta una planificación de agua y saneamiento. Tomar en cuenta la tecnología centralizada, descentralizada y también in situ, como los baños secos. ¿Cuál va a ser el uso que le vamos a dar en el caso de las aguas residuales? ¿Qué uso le vamos a dar? ¿Vamos a devolver al agua? ¿Vamos a regar? ¿O vamos a regar cultivos o vamos a regar áreas verdes? En función a ese uso, vamos a definir el tren de tratamiento. ¿Qué componentes vamos a colocar a nuestra planta? Esta es una planta de CLISA que la hemos construido, ya está funcionando desde el año 2012. El agua tratada de esta planta se utiliza para riego solamente en época de estiaje, y en época de lluvia utilizan el agua de riego normal. Esta es otra planta en Tarija. En Tarija hemos construido esta recientemente. Tiene biofiltros horizontales y verticales y los reactores. Esa agua se está reutilizando para riego. También hemos rehabilitado plantas. En el inventario de plantas hemos visto que hay muchas plantas que se pueden recuperar con muy poca inversión. Entonces ahí tenemos una rehabilitación, esta es en Huasacalle, otra rehabilitación, esta es con una laguna, pero la hemos mejorado, esta es en Punata, Colquerrancho. También es importante seguir desarrollando nuevas cosas, investigar nuevas cosas, y ahí damos gracias a la UPB, con la UPB y con Oliver y con el doctor Escalera, hemos desarrollado este prototipo que es biodiscos, para después poder, es un tratamiento por medio de biodiscos, para después poder hacer ya en escala de ciudad, ¿no? Estos son los lodos que sacamos de los reactores. Esos lodos son secados al aire libre, y una vez que se secan, se utilizan para los suelos. Esta es una planta de lodos que nos va a sacar un fertilizante orgánico. Esto también está a prueba, es un tratamiento, en este caso es un tratamiento aerobio. Y relacionado con la operación y mantenimiento, es importante tener siempre quién hace esta operación y mantenimiento, definir claramente quién va a hacer la operación y mantenimiento, quién es el responsable de esto. Sin esto, la planta no es sostenible. El monitoreo se refiere a ver la eficiencia de la planta y la eficiencia de los diferentes procesos. Listo, muchas gracias. Bueno, esta era la parte de la educación, es la parte final, que también pasamos con la educación ambiental. Muchas gracias.